Entonces ya empezamos. Sí, Bueno, vamos a comenzar con las infecciones respiratorias. Primero vamos a ver el resfriado común, pues este va a ser un síndrome de las vías respiratorias superiores que puede ser causado por varios virus. La etiología es muy variada, pero se ha encontrado pues que en la mayoría de los casos es causada por el rinovirus. Además se encuentra el virus de la gripe, el coronavirus y ya pues en porcentajes más pequeños se encuentra el adenovirus, virus de la parainfluenza, virus respiratorio sincitial, entre otros. Y nos mencionaba que usualmente aquí va a haber una coinfección, o sea, no solo va a ser, por ejemplo, el rinovirus, sino que se pueden encontrar varios al mismo tiempo. El resfriado común va a afectar a los niños, bueno, principalmente a los niños por el hecho de que están en guarderías o que están pues en áreas comunes como sería la escuela. Nos mencionaba que pues hay una menor incidencia en cuanto a se eleva la edad, o sea, entre más grande, pues menos te enfermas, se supone. Y en cuanto a la incidencia, en cuanto a las estaciones del año, nos mencionaba que pues en verano es, pues bueno, ninguno lo mencionaba como que ahí se dieran el resfriado común, puede pasar, pero pues es menos común. Y la mayoría, en este caso, por ejemplo, el rinovirus, que es el que más causa esta enfermedad, pues se da principalmente en otoño, en invierno y en primavera. Y ya pues tenemos que, por ejemplo, la parainfluenza, pues solo sería en otoño y en primavera y así. Nos mencionaba que en el caso del rinovirus y del coronavirus, este va a estar asociado con otros síndromes, por ejemplo, la bronquiolitis. Entonces aquí pues en realidad no era como que se diera por una estación del año, sino que pues se va a asociar más con otra enfermedad. En el caso de la transmisión vamos a tener que va a ser por aerosoles, que pues va a ser con partículas pequeñas o con partículas grandes o ya sea el contacto directo. Nos menciona que cualquiera de estas tres pues tiene que llegar el virus a la mucosa nasal para que ahí se dé pues sí, la enfermedad como tal. Nos mencionaba en patogenia que aquí, pues primero va a haber una respuesta inflamatoria aguda en la cual, en el epitelio de la mucosa nasal, en el cual se van a liberar citocinas, así como va a haber infiltración de células inflamatorias. Va a haber un aumento del flujo sanguíneo nasal, por lo cual va a haber un aumento de las secreciones nasales. Además, se puede encontrar pues el dolor de garganta, que aquí sería por la síntesis de bradicinina. Y nos mencionaba que pues la reinfección se va a dar principalmente por mecanismos que el virus tenga para evadir el sistema inmune del paciente. Por eso es que las vacunas no son efectivas porque cada año va variando los serotipos o las moléculas de expresión que van a tener estos virus. Y nos mencionaba que se ha visto mucha relación con el estrés crónico. En cuanto a la clínica, vamos a tener que los síntomas van a estar presentes de 1 a 3 días después de que se dio la infección de la mucosa nasal. En cuanto a síntomas, nos mencionaba que primero puede comenzar con dolor de garganta o irritación de la misma, luego comienza la obstrucción nasal y la rinorrea, y nos menciona que en un 30% pues se puede dar lo que es la tos. Y ya de ahí comienzan los síntomas generales, que pues ya estos van a ser infrecuentes o no se van a dar en todos los pacientes, pero usualmente pues sería cansancio, lo que sería pues a lo mejor febrícula, entre otros, dolor de cabeza. Y ya por último nos mencionaba que va a haber cambios en el aspecto del moco. Además la tos puede durar pues mucho tiempo después de la resolución de la infección como tal. Y nos decía que la duración va de 7 a 14 días y si era más de un virus que sería la coinfección, pues este tiempo se iba a alargar mucho más. En cuanto al diagnóstico diferencial, nos mencionaba la rinitis alérgica, pero esta se va a diferenciar porque el paciente va a presentar prurito. Además, el cuerpo extraño o la estreptococosis, pero pues no hay en sí algo de laboratorio que nos indique o que nos ayude a diferenciarlos. Entonces, pues más bien sería por la clínica.
Nos decía que los laboratorios pues no son útiles ni para diagnóstico ni para tratamiento, sin embargo para fines epidemiológicos pues se utiliza la PCR. En cuanto a complicaciones, nos mencionaba que pues las dos principales es sinusitis y otitis media. El tratamiento es sintomático meramente, nos decía que podíamos dar pues algún AINE o el paracetamol, que en realidad pues todos los antigripales están conformados por lo que es un, pues sí, paracetamol, un antihistamínico y un adrenérgico tópico sistémico, que en este caso sería el sistémico, y pues con esto se va bueno, va a ayudar mucho al paciente. Y en el caso de los Celtamivir nos decía que pues es un antiviral que se puede utilizar, pero solo se debe utilizar al inicio de la infección, que pues aquí no hay síntomas, entonces es muy difícil saber cuándo se debe de aplicar, por lo tanto pues está limitado el uso. Continuando con la otitis media aguda, aquí pues es la presencia de líquido en el oído medio e inflamación de la mucosa que va a revestir el oído. Esta se da principalmente en niños menores de 5 años y pues la incidencia más alta va a ser entre los 6 y los 24 meses de edad. Nos decía que pues la gravedad de esta enfermedad se va a ver aumentada por defectos congénitos que tenga el niño, o en el caso del síndrome de Down decían que pues era muy común que estos pacientes lo presentaran o con más frecuencia. Y los factores de riesgo nos menciona que pues como todos los niños la guardería por el hecho de que están en confinamiento, el tabaco, en este caso pues de los padres o que estén en un ambiente donde haya consumo de tabaco, perdón, y la contaminación ambiental como tal. En cuanto a la patogenia, nos mencionaba que esta va a comenzar con la congestión de la mucosa de las vías respiratorias inferiores, es decir, va a comenzar con un cuadro de infección viral, por ejemplo, el del resfriado común. De aquí nos mencionaba que pues comienza la tumefacción de la mucosa de la trompa de Eustaquio, que esto va a hacer que se obstruya y por lo tanto va a propiciar la acumulación de secreciones en el oído medio. Y si este se contamina, o sea, si estas secreciones se contaminan, entonces ya es lo que es la otitis media aguda, que es como tal el cuadro clínico. En cuanto a etiología, pues nos mencionaba varias, pero las principales es Streptococcus pneumoniae, así como Haemophilus influenzae. También puede existir la Moraxella catarrhalis o el estreptococo del grupo A. Nos decía que pues aquí la etiología va a ser principalmente bacteriana, pero que en algunos casos pues se puede ver que también los virus que van a propiciar el primer cuadro, que sería el de la nariz, también puedan estar presentes en el líquido del oído. También puede haber otras causas como Mycoplasma pneumoniae, que aquí es más común en pacientes que tienen el esquema de vacunación incompleto o que ni siquiera lo tienen. También la clamidia, que aquí pues va a ser en pacientes menores de 6 meses. También puede ser difteria, tuberculosis o hasta el Ascaris lumbricoides. El cuadro clínico pues va a ser irritación del paciente, dolor en el oído, también puede haber fiebre, va a haber un eritema del oído como tal a la inspección, también puede haber letargo o incluso la salida de las secreciones. Y nos mencionaba que pues con el tratamiento los síntomas van a desaparecer en pocos días, sin embargo el líquido que va a estar dentro del oído puede durar hasta 3 meses en desaparecer. El tratamiento es principalmente empírico, o sea, es pues lo más común es lo que se va a atacar, que en este caso pues utilizaríamos la amoxicilina. Nos menciona que también pues como segunda opción o en caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas se utilizaría la ceftriaxona. Y para los síntomas como el dolor del oído, el dolor de cabeza o entre otros, pues vamos a utilizar el paracetamol. Y aquí lo importante es que pues es prevenible mediante vacunas, como sería el Haemophilus influenza. Continuando con la tosferina, esta va a ser una enfermedad infecciosa que está caracterizada por una tos violenta e intensa que va a producir la sensación de asfixia. Esta va a tener una transmisión mediante secreciones, pues ya sean nasales, gotitas respiratorias, entre otras. Y nos mencionaba que
antes de los síntomas va a ser una enfermedad muy contagiosa, por lo cual pues es un problema de salud pública. Nos mencionaba que puede ser hasta 15 días antes de que aparezca el primer síntoma como tal, y nos mencionaba que pues actualmente se han elevado el número de casos por la falta de vacunación, o se veía que pues en los adultos los contagios se van a dar por la pérdida de la inmunidad, que se ha visto en estudios que pues aunque estén vacunados se va perdiendo como tal la inmunidad. Y pues el principal causante va a ser la Bordetella pertussis y va a afectar principalmente a niños, a lactantes, pero también va a afectar a adultos. En la fisiopatología nos lo va a dividir en 4 fases. Nos menciona que aquí pues la bacteria no es como tal el agente, sino la toxina que produce. Entonces, como primer fase tenemos la de fijación, que aquí es cuando pues la bacteria se une como tal al epitelio de la mucosa. Luego sigue la evasión de la defensa del huésped, que aquí pues es sobrevivir. La tercera es el daño local o epitelial, daño local al epitelio, perdón. Aquí se va a dar principalmente por la citotoxina que les mencionaba y va a afectar a la tráquea, pero puede afectar también otras partes de las vías respiratorias superiores. Nos mencionaba que pues este daño al epitelio se va a dar por el factor dermonecrótico y la adenilato ciclasa, que van a destruir como tal el epitelio. Y la última fase va a ser la enfermedad sistémica, que aquí es cuando ya la bacteria y la toxina logran burlar a todo el sistema inmune y hay una absorción en general de la toxina. Las manifestaciones clínicas, nos mencionaba que pues también hay diferentes fases, que son 3. El periodo de incubación va a ser de 7 a 10 días. Nos mencionaba que ese era como pues el punto medio, sin embargo puede ser desde 4 hasta 21. La dividimos en 3 fases. La fase catarral, que aquí es la fase que va a ser pues la de mayor contagio, va a durar de 1 a 2 semanas y va a ser indistinguible de un resfriado común, por lo tanto, por eso es tan contagiosa. La segunda fase es la paroxística, que aquí pues va a comenzar la tos típica que se escucha pues como un silbido. Esta puede durar desde de 5 a 7 días hasta 20. Y nos mencionaba que además pues va a ser el gallo inspiratorio que les mencionaba y puede haber hasta vómito después de la tos. Nos mencionaba que esta va a ser la triada clásica para poder distinguir por clínica que es la tosferina. Y nos menciona que también puede haber hemorragias subconjuntivales por la presión que se está ejerciendo y por el hecho del tipo de tos, que pues es una tos continua hasta que puede durar hasta, bueno, menos de un minuto. Y nos mencionaba que podíamos encontrar al paciente como está en la foto, que sería pues con las hemorragias en los ojos, así como en la piel. Y nos mencionaba ya la última fase, que es la de convalecencia, que aquí esta puede ser dentro de semanas o hasta meses, y aquí es donde empieza a remitir el cuadro. En cuanto a complicaciones, vamos a tener que puede haber el fallo respiratorio, que este sería pues el más grave de las complicaciones. Esta nos mencionaba que esta afectaba más a pacientes, por ejemplo, prematuros o a pacientes que tenían alguna anomalía congénita y que pues aquí era importante la hospitalización. También puede haber complicaciones como convulsiones, encefalopatía o incluso nutricionales, porque nos mencionaba que aquí va a estar abolida pues sí, el hecho de que el niño pueda comer por el hecho de que pues la tos es demasiado fuerte, por así decirlo. En cuanto al diagnóstico, nos mencionaba diferentes criterios. El diagnóstico clínico, como les mencionaba, pues va a ser una tos primero que dure más de 2 semanas, más uno de los siguientes síntomas, que sería la tos paroxística, el gallo inspiratorio o los vómitos que no tengan causa aparente. En cuanto al diagnóstico microbiológico, nos mencionaba que pues aquí se puede dar por una muestra de esputo o de origen, pues sí, nasofaringeo, y nos menciona que pues hay 2 posibilidades, que se aísle la bacteria como tal o poder hacer una PCR para ver si podemos encontrar algo. Un caso probable va a ser cuando pues se cumpla con el diagnóstico clínico como tal, pero no se pueda
demostrar microbiológicamente pues que está el agente causal. Y un caso confirmado, pues ya nos decía que era como tal cuando el cuadro clínico se cumple con los criterios de arriba, así como ya que se demostró pues que existe el agente causal. Y en tratamiento nos mencionaba que los de preferencia son los macrólidos, en este caso pues la eritromicina. También nos menciona que pues en niños menores de un mes se va a preferir la acitromicina. También, pues como segunda opción, nos menciona la trimetroprima con sulfametoxazol, perdón. Y nos menciona que se podía usar la codeína para la tos, broncodilatadores, y pues ya en caso de que haya un fallo respiratorio es cuando se utiliza el oxígeno. Bueno, ¿me escuchan bien? Más o Es menos. medio lejos. Te Pégate escuchas el micrófono. lejos. Bueno, vamos a continuar con la sinusitis. Como tal, la sinusitis es una enfermedad respiratoria de los senos paranasales. En este caso, es una inflamación de estos mismos. Y nos mencionaba que sí, la mayoría de los casos de sinusitis bacteriana se iban a dar posteriores a una infección de vías respiratorias superiores. Y pues esta aquí va a ser vírica, o también se puede dar por una rinosinusitis, que es básicamente una inflamación alérgica de los mismos senos. También me mencionaba que el término más adecuado para referirnos a esta enfermedad es sinusitis bacteriana extrahospitalaria aguda. ¿Vale? En cuanto a la anatomía y la fisiología, pues vamos a ver primero los senos paranasales. Mencionaban sí que las infecciones iban a ser consecuencia de su misma anatomía y su fisiología, por la misma comunicación que tienen estos mismos. Primero, en cuanto al seno maxilar, nos mencionaba que este se iba a originar como cavidad paralela al cornete medio. Este iba a tener en sí una forma piramidal, como podemos observar en la imagen, y el volumen final que tienen en el adulto es de 15 a 30 mililitros. Eh, Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la vía de salida se localiza en la parte más elevada de la pared medial del seno, entonces esto evita que el drenaje sea gravitacional y esto pues va a predisponer a las infecciones. ¿Le das? En cuanto a la En cuanto a la anatomía de los senos etmoidales, estos se conoce como complejo osteonatal. Es un grupo complejo de entre 15 y 5 células que pues, van a estar separadas por porciones óseas muy finas. También son conocidos como lámina papilácea, que esto pues básicamente es porque es fina como un papel y lo que hace es que comprime la pared medial de la órbita y pues, va a ser como una barrera mínima de la propagación de las infecciones. Estos se van a dividir en dos grupos que van a ser las celdas anteriores y las celdas posteriores. Nos mencionaba que el grupo anterior va a ser el más grande y este se va a vaciar hacia el meato medio y el grupo posterior se va a vaciar hacia el meato superior. ¿Ya? En cuanto a los senos frontales, nos mencionaba que estos se iban a desarrollar desde una celda etmoidal anterior y pues se van a localizar encima del borde orbitario aproximadamente entre el quinto y el sexto año. Nos mencionaba también que entre el 5% de las personas pueden carecer de uno o de dos senos frontales y pues lógicamente la pared posterior es igual a la pared anterior de la fosa craneal, hay que tomar esto en cuenta y pues el suelo iba a formar el pecho de la misma órbita. Estos van a drenar hacia el meato medio a través del conducto frontonasal y pues la localización como tal nos permite la diseminación hacia el seno, del seno hacia el sistema nervioso central y hacia las órbitas, entonces pues, también nos predispone para la diseminación de las enfermedades. ¿Ya? En cuanto a los senos estenoidales, ¿quiere hablar el doctor? No, nada más saludó, se me hace. Ah, ok.
En cuanto a los senos esfenoidales, nos mencionaba que pues estos van a estar localizados anterior a la fosa de la hipófisis y pues en sí van a estar rodeados de muchas estructuras vitales como lo son el nervio óptico, las arterias carotídeas internas y los senos cavernosos. Estos van a drenar a través del conducto, de un conducto hacia el meato superior y nos mencionaba que cuando se ven afectados en una sinusitis es normalmente asociada a una pansinusitis, o sea, una infección de todos los senos paranasales. También nos mencionaba que al igual que los senos frontales, estos iban a ser origen de la diseminación hacia el sistema nervioso central. Entonces hay que tomar esto en cuenta si tenemos afecciones en el sistema nervioso, pueden ser tanto de esfenoidales como de frontales principalmente. ¿Ya? Bueno, y ya en general como a todos los senos paranasales nos mencionaba que estos iban a estar recubiertos de un epitelio pseudoestratificado, que es respiratorio, y esto iba a contener diferentes tipos celulares, como son las células basales, las células cilíndricas, que pues estas son las ciliadas, las células globulares, que son las productoras de moco, y las células inflamatorias. Dentro de estas se van a encontrar los linfocitos B, los T, y las células presentadoras de antígenos. Pero nos mencionaba también que los senos por lo regular son estériles, entonces pues hay que tomar esto en cuenta. ¿Ya? En cuanto a la patogenia, nos mencionaba que tenemos que tomar en cuenta tres elementos fundamentales para que se dé la infección, que es la permeabilidad de la hostia del seno, la función del aparato ciliar y las características de las secreciones del seno. Pues esto básicamente, si cualquier una se ve afectado, se puede empezar a presentar la misma enfermedad. El motivo que se presenta, pues nos va a ayudar ¿cómo se llama? A transportarse a partir de la función del aparato ciliar y si alguno se ve afectado se va a empezar a dar la misma propagación de la enfermedad y se va a estancar el moco, entonces esto también nos va a predisponer a las mismas enfermedades. Las secreciones nasales contienen principalmente la IgA, la IgG y la IgM y también pueden tener enzimas y proteínas como la lactoferrina y los proteínas de complemento. Nos mencionaba también que si se produciera una obstrucción de la hostia del seno, la presión la presión interior iba a aumentar esto de forma transitoria. Entonces, al momento que se empieza a aumentar la presión, va a producir una depresión del oxígeno por la presión negativa que se da. Entonces, esto iba a permitir que las bacterias nasales o las nasofaringeas iban a introducirse durante la inhalación y pues nos va a predisponer a una infección. ¿Ya? En cuanto a la microbiología, me mencionaba que pues para la función principalmente se iba a tener que hacer una función, pero del antro maxilar. Esto porque nos iba a ayudar a reducir la contaminación. Y pues como ya sabemos, para diagnosticar como tal una infección es a partir de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y también nos mencionaba que en sí, en aproximadamente el 30% de los casos no iban a contener bacterias. Dentro de las principales que podemos observar en los adultos es el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae. Entonces, básicamente el tratamiento siempre va a estar dirigido hacia estos dos patógenos. Pero también se pueden dar casos en los que no son bacterianas y pueden ser fúngicas. Y nos mencionaba que había tres formas de sinusitis fúngica. La primera va a ser la invasiva. Esta sinusitis, pues nos mencionaba que es fulminante si se llega a extender y nos iba a afectar a pacientes que tienen enfermedades subyacentes graves, como lo son la diabetes mellitus o tumores, así como si tienen una neutropenia o si están en uso de dosis altas de corticoides. Entonces, tomar en cuenta eso también. Y nos mencionaba que pues este tipo de sinusitis, como pues, su nombre lo dice, invasiva, tiene una invasión local de los senos y las estructuras circundantes, que pues esto puede dar una infección fúngica sistémica. En cuanto al micetoma o pelota de hongos, me mencionaba que esto se iba a localizar principalmente en los senos maxilares senoidal y pues lo que pasa es una acumulación densa de hifas y pues se puede producir más bien una invasión local, ¿no? Y la diseminación va a ser muy rara. Y ya por último, la tercera
tipo es la sinusitis fúngica alérgica, que pues esto básicamente son pacientes inmunocompetentes, pero que tienen atopia. Y pues esto es por la misma respuesta exagerada hacia las esporas fúngicas, que van a estar mediadas por IgG. Lo que pasa pues va a ser una acumulación de material mucinoso y pues aquí en estos casos no va a existir una invasión local, pero pues va a haber un llenado del infestado inflamatorio mucoso. ¿Ya? En cuanto a la sinusitis nosocomial, mencionaba que es una complicación frecuente, aproximadamente del 7.7 al 32%, y los factores de riesgo para que se den es la intubación nasal, el uso de sondas pues, nasentéricas, la colonización nasal por bacilos entéricos gram negativos, el tratamiento con sedantes o que los pacientes tengan un Glasgow menor a 8, porque pues, es indicación para intubación. Y los microorganismos que principalmente se van a aislar es el Staphylococcus aureus y las pseudomonas, así como el Streptococcus pneumoniae. Entonces, aquí, pues, en estos pacientes que van a estar principalmente hospitalizados, pues, cambian drásticamente los microorganismos que son las causas. ¿Ya? Bueno, en cuanto al diagnóstico por imagen, nos mencionaba que principalmente esto no se debe de realizar eh, porque nos va a dar falsos positivos entre las enfermedades de las vías respiratorias superiores víricas y la infección bacteriana, o sea, no podemos hacer una distinción de una u otra. Entonces, el diagnóstico como tal va a ser de manera clínica, pero el diagnóstico por imagen nos puede ayudar para las complicaciones, que en este caso nos mencionaban las complicaciones hereditarias, que también nos puede ayudar para ver si los pacientes, si estás considerando una cirugía hacia los pacientes, como se puede ver en la imagen, el paciente tiene, ¿cómo se llama? El tumor de POT, básicamente, pues, en el niño, en la imagen de arriba a la derecha, se ve en medio el crecimiento del tumor, y pues esto es lo que nos va a ayudar más bien con las complicaciones, porque me mencionaba que cuando una persona tiene la sinusitis se empiezan a dar cambios anatómicos, pero si ya tuvo una vez sinusitis y desde ahí se van haciendo los cambios anatómicos, entonces no sabemos si es de actual o de posterior, o sea que ya hayan dado antes, ¿ya? Bueno, en cuanto al tratamiento, pues principalmente les mencionaba la amoxicilina, ya sea con ácido clavulánico o sin ácido clavulánico, eso es principalmente el tratamiento que se da. Pero pues si hay niños alérgicos a penicilina, principalmente se puede dar el cefdinir, la cefuroxima, la cefodoxima proxetileno, son los tres medicamentos que puedes dar. Pues en estos pacientes se ve o se procura que haya una mejoría de entre las 48 a 72 horas posteriores a que se inicia el tratamiento. Y también me mencionaba que existían diferentes ¿cómo se llama? Recomendaciones, que pues principalmente el tratamiento se puede prolongar bastante hasta de 10 a 28 días. Eh, También se puede prolongar el tratamiento más de 10 días si en caso de que el paciente ya se sienta mejor, o se puede prolongar 7 días posterior a que haya la desaparición de los síntomas. Entonces, pues tenemos que tomarlo en cuenta. También nos mencionaba que pues básicamente el tratamiento se puede dar oral en los pacientes que son leves o moderados, y ya en enfermedades graves o con complicaciones se tiene que dar antibióticos parenterales. Pues como les dije, principalmente se va a dirigir hacia el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae, así como el M. catarrhalis. Y también se puede dar en pacientes dosis altas de amoxicilina, que pueden llegar hasta a 2 gramos de vía oral por día, pero esto solo si el paciente tiene alto riesgo de una Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, o si tiene una edad menor a 2 años o mayor a 65, si tiene asistencia a guarderías o si ya tiene un ingreso hospitalario reciente, y pues también si tiene uso de antibióticos en el mes anterior, porque pues esto lo predispone a una resistencia del tratamiento. ¿Las? En cuanto al tratamiento complementario y el quirúrgico, nos mencionaba que se podía utilizar el suelo salino, como
La- los sprays salinos nasales, la irrigación salina de gran volumen y el suero salino hipertónico. Esto lo que van a hacer es que van a mejorar la función mucociliar y van a disminuir el edema presente en los pacientes, pues en este caso en la mucosa, y van a ayudar mecánicamente a la formación de costras y van a quitar el residuo. Entonces esto es lo que hace, más bien es como que ayuda a limpiar, entonces sí pueden ayudar a los pacientes. Y pues esto también lo que hace es que se va a mantener el complejo semetal limpio y pues va a facilitar todo el drenaje. En cuanto a la cirugía, lo mencionaba que la única indicación que tenía es que si existían complicaciones intranasales o orbitarias, y pues esto va a ser en pacientes graves principalmente que tienen resistencia al mismo tratamiento. Y lo que se utiliza pues es la cirugía endoscópica funcional del seno, se llama la cirugía, que es lo que estamos viendo en la imagen. ¿Ya? Y bueno, en cuanto a las complicaciones, me mencionaba que pues, estos van a ser la consecuencia de la proximidad entre los senos y las estructuras críticas del cráneo, que pues básicamente están muy entrelazados. Y hay de dos, son las intracraniales y los extracraniales. Dentro de las intracraniales tenemos el limpioma subdural, los abscesos epidurales, los abscesos cerebrales intraparenquimatosos, la meningitis y los trombosis de los senos venosos. Tenemos que tomar en cuenta que en los pacientes pueden tener fiebre y alteraciones de la conciencia, así como convulsiones o hallazgos neurológicos locales. Entonces, esto nos puede orientar hacia una complicación intracranial si tienen estos síntomas. Y en cuanto a las extracraniales, podemos tener celulitis orbitaria, los abscesos orbitarios y el absceso superióstico. También el tumor de Potter, ahorita ya se lo mencioné, que básicamente pues este es un absceso superióstico principalmente del hueso frontal. Esto pues va a ser una inflamación sobre la frente por una osteitis subyacente. Y también les mencionaba que el 45% de los casos complicados pues, van a presentar complicaciones orbitarias e intracraniales, entonces pues sí es un alto número de pacientes complicados que se pueden dar y principalmente pues son por los senos frontal y etmoidales. ¿Le das? Y bueno, continuando ahora con faringoamigdalitis, pues como tal, esta es una infección de la faringe y las amígdalas que se va a caracterizar por el recrudecimiento de la garganta mayor a 5 días y pues va a afectar a ambos sexos y en todas las edades, pero principalmente se puede dar en pacientes pues, infantes. Y para factores de riesgo, nos mencionaba que se hizo un estudio que principalmente va a ser el tabaquismo, creo que se hizo en militares, y el único factor de riesgo que pudieron ver en estos pacientes es el tabaquismo y la exposición al humo, y pues obviamente el contacto con los pacientes que pueden llegar a ser asintomáticos, o si en algunos pacientes que tenían antecedentes de reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la etiología, tenemos dos. Pueden ser infecciosas o no infecciosas. En cuanto a las infecciosas, nos menciona que sí, los virus respiratorios son los más comunes. Entre el 50 al 80% pueden ser entre adenovirus, influenza, rinovirus y el virus respiratorio sincicial. Del 1 al 10% iba a ser el virus de Epstein-Barr y aproximadamente menos del 5 al 20% va a ser el estreptococos hemolíticos. Pues principalmente de los virus, el adenovirus es la etiología más principal, y en cuanto a los casos no infecciosos mencionaba las enfermedades de Kawasaki y el síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, entonces pues puede ser también infecciosa. En cuanto a los patógenos, pues ya, como les dije, también pueden ser los estreptococos de gusto CIG, perdón, y el Fusobacterium necroforum, eso nos mencionaba bastante. ¿La? Bueno, y pues vamos a tratar principalmente la faringoamigdalitis, pero por el estreptococcus porque pues ese es el que puede causarnos más problemas y pues el que sí va a necesitar tratamiento antibiótico, porque básicamente el libro nos lo dirigía hacia eso, qué pacientes van a necesitar el tratamiento antibiótico. Y pues nos mencionaba que en sí la infección por el estreptococcus va a ser un frecuente en menores de 3 años. Principalmente nos lleva a dar unas infecciones en niños y adolescentes que iba a ser desde los 5 hasta los 16 años, principalmente en climas templados, en épocas de invierno e inicios de primavera es cuando se presentan estas infecciones. Y nos mencionaba pues, que iba a estar asociado a problemas socioeconómicos y así como condiciones de hacinamiento, como lo pueden ser las escuelas,
guarderías, los hogares de menores. Y este patógeno tiene un periodo de incubación de entre 12 horas a 4 días y pues como tal va a ser indiferenciable por la exploración física. ¿Lea? Bueno, en cuanto a los síntomas, nos mencionaba que pues, va a tener un comienzo brusco y puede tener una fiebre de cualquier lado, o sea, puede llegar a ser muy alta, muy baja. Se va a dar un dolor de garganta de intensidad variable y puede estar asociado o no a dificultad para tragar. Principalmente nos va a dar síntomas generales como son el dolor de cabeza, las mialgias, las náuseas, vómitos, así como el dolor abdominal. Los signos que podemos observar en esos pacientes puede ser el eritema difuso, inflamación de la faringe y la gula, así como una hipertrofia del tejido linfoide. Las amígdalas pueden estar eritematosas, así como inflamadas con un exudado sultáceo o consistente blanco, blanquecino amarillento. Esto pues, se va a dar entre el 50 al 90% de los casos. Y también se pueden observar petequias, así como lesiones anulares que les llaman los donuts. Esto en paladar blando, en úvula o en faringe posterior. Ya, como les mencioné, la neuropatía cervical anterior, que se puede llegar a ser dolorosa al tacto entre el 30 y el 60% de los casos, así como un aliento fétido. En cuanto a otros hechos de la infección, nos puede dar una erupción escarlatiniforme, así como una ausencia de tos, de rinitis, de ronqueras, de conjuntivitis aftas o ulceraciones mucosorales, diarrea. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones clínicas, como mencionaba que el 35 al 50% de los pacientes van a tener una sintomatología general y pues como tal, los niños menores de 3 años casi nunca van a necesitar antibióticos, entonces pues sí va a estar por lo mismo de que muy pocos pacientes menores a 3 años y van a necesitar, van a tener una infección por diógenes, pues no van a necesitar como tal el antibiótico porque simplemente van a ser causas víricas. Y pues como ahorita les mencioné, de los signos que podemos ver son las pápulas eritematosas de centro pálido, que son llamados los donuts. En cuanto a los signos del estreptococo, pues van a ser la presión súbita, el dolor de garganta, la fiebre y la cefalea. También para diferenciarlo con una vírica se puede dar en pacientes que tienen conjuntivitis, la coriza, la tos, diarrea, así como úlceras leves. Y ya cuando podemos ver al paciente que tenga complicaciones, si tiene disfagia, si tiene estridor, babeo, disfonia, así como una tumefación cervical considerable. ¿Verdad? Bueno, en cuanto al diagnóstico, nos mencionaba que se debe confirmar este mismo por pruebas antigénicas rápidas y pues esto también se puede dar por la confirmación con cultivo y se debe hacer antes de iniciar el tratamiento antibiótico para saber si es de etiología bacteriana o vírica. La confirmación se necesita, como dije, para los pacientes mayores de 3 años que tengan una evidencia clínica con una faringomigdalitis ectotóxica y que tengan ausencia de síntomas o signos víricos. Los niños con síntomas y exposición a personas con faringomigdalitis o que tengan una enfermedad invasiva también tiene que confirmarse el diagnóstico. Entonces, estos son los principales pacientes que tenemos que hacer la confirmación. ¿Ya? Y bueno, en cuanto a las pruebas de detección de antígenos rápidas o PAR, nos mencionaba que lo que se hace es la extracción del carbono de la pared del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el diógenes, con una muestra con una esterilidad de las amígdalas en la faringe posterior. Principalmente nos mencionaba que si se hacían niños mayores de 3 años con una clínica probable, pues se va a aumentar la fiabilidad de la prueba. También otra prueba que se pueden hacer son las técnicas de inmunoanálisis óptico. Nos mencionaba que estos como tal iban a tener una sensibilidad y la especificidad más altas que las PAR. Y hay que tomar en cuenta que no se debe tocar la gula, ni la lengua o el paladar durante la toma de muestra porque pues vas a contaminarla. Y pues se tiene que hacer con insectos de segunda seca. Y me mencionaba que se pueden tener hasta 2 horas en el ambiente, en temperatura ambiente, pero pues eh, preferible no. O sea, que si solo no le puedes hacer la misma prueba rápida. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los cultivos de garganta, pues esos son las pruebas estándares para el diagnóstico. Tienen una sensibilidad muy alta de 90 a 95%.
y una especificidad del 99%. Nos mencionaba que cuando vas a hacer el cultivo, pues le tienes que decir al patólogo que patógeno vas a buscar. Y bueno, en cuanto a, no mencionaba una tabla que es de la puntuación central, que va a estar indicada pues para la misma faringitis, que van a tener diferentes criterios como lo son la edad o la temperatura, la ausencia de tos y los ganglios cervicales. Ya dependiendo de la puntuación, pues va a ser el tratamiento que se le da y el riesgo de la infección de estreptococo. ¿Ya? Bueno, en cuanto al el valor de determinación de anticuerpos en la faringoamigdalitis, menciona que este es un examen serológico para determinar los anticuerpos AUSLO. Eh, Normalmente es combinado con anticuerpos anti-DNasa B, y esta es una prueba que no se va a utilizar de rutina, entonces pues realmente es muy raro que se use y se da en 7 días posteriores a la sintomatología. En cuanto al valor diagnóstico, pues va a ser principalmente para las secuelas no superativas en los niños y nos iba a ayudar a diferenciar entre una enfermedad aguda de portadores asintomáticos, perdón. Entonces puede ser uno de sus usos. Y nos mencionaba que como tal, las cifras altas no van a suponer un riesgo de padecer cierre reumática porque los pacientes que están infectados por esos pues pueden dar una fiebre reumática, que pues, va a ser la principal complicación que se puede dar y el mayor miedo a por qué el tratamiento antibiótico. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las complicaciones, pueden ser supurativas o no supurativas. Las supurativas son locales por extensión, y van a ser raras si les das un tratamiento antibiótico adecuado. Nos mencionaba que principalmente se pueden dar del 1 al 2% de niños que no son tratados o que tengan un mal tratamiento, un mal apego al tratamiento. Y pues estas son la otitis media, la sinusitis, la mastoiditis, la adenitis supurativa, el absceso amigdalino o absceso retrofaringeo. En cuanto a las no supurativas, nos mencionaba pues la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda estreptocócica y la artritis reactiva. En cuanto a la fiebre reumática, nos mencionaba que se da de 0.5 casos de cada 100.000 niños y principalmente va a guardar la relación con la cepa reumatogénica, que va a ser la que causa la infección y predisposición genética del mismo paciente. Entonces, hay que tomar esto bastante en cuenta. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, pues ya con las pruebas y todo, tiene que estar justificado y principalmente pues se va a dar la penicilina. Esta va a ser principalmente la benzatínica. Obviamente, como ya en la imagen están las dosis, menores de 2 años, 250 miligramos cada 12, en mayores son hasta 500. Se puede dar otros, además de la penicilina, que puede ser la amoxicilina, que puede llegar a darse hasta 10 días, perdón, de una dosis de 40 a 50 miligramos por kilogramo por día, cada 12 o 24 horas, ya dependiendo del paciente. Eh, pero si hay pacientes que tengan alergia a la penicilina, pues hay otras opciones, que es la eritromicina, la citromicina y la claritromicina. Principalmente nos mencionaba que se podía dar la citromicina y se podían dar en menores, o sea, no tan prolongado el tratamiento y había una buena respuesta a él, que iban a ser de hasta 3 o 5 días en dosis de 10 miligramos por kilogramo por día. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la evolución, nos mencionaba que pues, posterior al tratamiento se va a dar una mejoría en las primeras 48 horas y también nos puede dar unos cultivos de garganta negativos a partir de los 10 días siguientes. Nos mencionaba que aún así del 7 al 37% de los niños iban a tener un cultivo positivo al final del tratamiento, entonces pues ya realmente el cultivo posterior al tratamiento no nos va a hacer de mucha utilidad. Y hay pacientes que se pueden quedar como portadores del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, pues se tienen que dar las indicaciones y las opciones de tratamiento si ves a un paciente que es portador. En cuanto a las indicaciones, pues son que tengan antecedentes de fiebre reumática, ya sea niño o un familiar con el que viva, eh, una convivencia en una familia con brotes de faringoamigdalitis y porque una enfermedad invasiva por el mismo Diógenes. En cuanto a las opciones de tratamiento, nos mencionaba la clindamicina y la citromicina principalmente, pero también se
puedes utilizar el ácido clavulánico junto con la amoxicilina o la penicilina G-benzatínica. Principalmente nos mencionaba la clindamicina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Perdón, no sé bien. Y también nos mencionaba que se puede utilizar la rifampicina, una dosis de 20 miligramos o kilogramos por día cada 12 horas. ¿Ya? Bueno, entre las otras cosas que se pueden dar, además de del estreptococcus es el adenovirus, que pues este va a ser el principal virus de la infección y va a producir una infección en todo el año, aproximadamente el 25% de los niños y el 3% de los adultos en total. La causa pues va a ser de, como dije, del 40 al 88% ya en niños, y lo que va a hacer es producir un exudado espeso y blanquecino con un dolor de garganta notable. También pueden presentar a sus pacientes una fiebre superior a 39 grados que va a persistir hasta más de 6 días y pues esto puede llevar más tarde el diagnóstico. En cuanto a los virus, pues pueden ser ya y nos puede llevar a desarrollar una queratitis, ¿vale? En cuanto a otras causas, nos mencionaba el Mycoplasma pneumoniae, que este va a ser causa de faringitis en todos los grupos de edad y también durante todo el año. En los adultos principalmente va a ser una infección respiratoria aguda no diferenciada de las demás, entonces pues, realmente no nos va a servir saber si es Mycoplasma. También se pueden dar brotes comunitarios y los síntomas que nos va a dar va a ser dolor de garganta, fatiga, cefaleas y tos. El factor de riesgo de nuestros pacientes va a ser el tabaquismo. En cuanto al virus de Epstein-Barr, nos mencionaba por la mononucleosis infecciosa, que va a ser una triada de fiebre, faringitis y adenopatía. La sintomatología va a ser tos, una mialgia y artralgia, así como náuseas. La faringitis en esos casos va a aparecer de forma aguda y se va a acompañar con una dilatación ampular, exudados y petequias en paladar. Nos mencionaba que los pacientes se van a dar una mejoría a partir del primer mes y después de 6 meses pues va a ser resuelto completamente en la mayoría de los casos. ¿Ya? En otros casos también pues tenemos el VIH, que nos mencionaba que en aproximadamente el 40 al 90% de los infectados van a tener el síndrome retroviral agudo, que esto se va a producir aproximadamente de 5 a 29 días tras la infección, y la sintomatología que nos va a dar los pacientes es fiebre, exantema, faringitis, fatiga, pérdida de peso, cefaleas, adenopatía cervical, náuseas, vómitos y diarrea. Entonces, en estos pacientes, la faringitis va a ser aproximadamente el 50-70% que lo van a presentar. Entonces, puede ser como, después de la infección del VIH, ese periodo de 5 a 29 días, se da la faringitis y puede ser como que una primera alarma. Pueden tener adenopatía cervicales del 25 al 50%. En cuanto al enterovirus, me mencionaba que suele causar una enfermedad febril no diferenciada de las otras, y esto se da principalmente en verano y otoño. Nos mencionaba que en esos pacientes comúnmente podemos encontrar fiebre y pues la enfermedad solo se va a observar con eritema leve sin una adenopatía. Normalmente se va a asociar a dos síndromes faringes, que es la herpagina, y la enfermedad mano a pie boca, que pues va a ser una hiperemia faríngea con unas vesículas que van a ser de unos 4 milímetros y pues pueden tener ulceraciones pilares amigdalinos o en la úvula, ¿no? Bueno, el siguiente es el TUC de la infancia o la laringotraqueobronquitis aguda. No mencionaba que TUC se iba a referir a la enfermedad aguda por una tos de tos tipo ladrido, ronquera y inspiratorio. Hay que tomar en cuenta que es inspiratorio y va a afectar a niños principalmente de 5 meses a 3 años. Lo mencionaba que se puede dar, bueno, por la regular se hace una vez en la vida, y también puede darse de repente repetitivos, pero que los regulares son a 2 veces. Lo mencionaba pues que CRUP como tal va a derivar de la palabra anglosajona cropan o del antiguo término que es RUP, que va a significar gritar con voz estridente.
Y también hemos mencionado pues, que como tal la edad, el sexo, la predisposición y el virus específico que de la enfermedad van a incidir en la manifestación de su gravedad. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta que entre menor sea la edad, va a ser mucho mayor daño. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la etiología, no se puede el virus para influenza y en principal va a ser el tipo 1, que va a ser hasta un tercio de los casos. El segundo va a ser el virus para influenza tipo 3, que va a representar aproximadamente el 10% de los casos. Y por último, el virus respiratorio syncytial, que va a ser menos del 5%, así como el rinovirus, enterovirus o el adenovirus, que pueden llegar a ser entre el 9 y el 13%. Como se puede ver en la imagen, principalmente pues, es el virus para influenza tipo 1. La epidemiología, pues principalmente se van a dar brotes en las épocas de otoño. Y pues si es el virus para influenza, se puede darle entre primavera y otoño. De hecho, hacer la infecciones en primavera. En cuanto al rinovirus, la adenovirus y el coronavirus, que también el coronavirus se puede dar, van a dar infecciones en toda la época del año. Y me mencionaba que también enterovirus fue de verano. ¿Me escuchan? A ver, sí. No sé qué pasó, se desconectaron. Y el enterovirus pues, puede afectar principalmente en épocas de verano-otoño. ¿Leas? En cuanto a la fisiopatología, nos mencionaba que principalmente pues, los pacientes van a iniciar con una congestión de vías nasales y nasofaringe. Y después de, cuando se da la primera infección, va a afectar la laringe, la tráquea y puede llegar hasta los bronquios. Pues los signos clásicos, como ya les mencioné, es el estridor, la ronquera y la tos. Y pues se va a originar por la inflamación de la laringe y la tráquea. Nos mencionaba que la obstrucción va a ser principalmente a nivel subglótico, que pues esta va a ser la parte menos distensible de este mismo y pues se va a colapsar como tal. Y nos mencionaba que en sí que la obstrucción nasal y llanto van a agravar el estreñimiento en niños, entonces tenemos que tener a los niños en un ambiente controlado y que estén tranquilos, porque si no, pues puede afectar también. Estos pacientes, cuando se afecta el área subglótica, va a haber un menor influjo de aire y esto nos va a empezar a dar un aumento del esfuerzo respiratorio, con lo cual los pacientes suelen aumentar la ventilación para tener una presión parcial de oxígeno normal, pero pueden llegar a la fatiga y después a una insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos que tomar pues eso en cuenta. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues nos mencionaba que el estridor de inicio brusco durante la noche va a ser el primer signo de la enfermedad. De hecho, los estridores principalmente se dan en la noche y se da una mejoría en el día. Eh, Nos mencionaba que antes de que se empiece a dar el estridor, hay un pródromo que pues, van a ser con sintomatología leve de rinorrea, tos y puede llegar a veces presentar fiebre que se puede dar entre 12 a 48 horas antes de la tos áspera y estridente. Nos mencionaba como tal que la tos pues, se puede referir como no productiva y en la de foca. Y también se pueden observar en esos pacientes retracciones de pared torácica, principalmente en el área supraclavicular y supraesternal. ¿Ya? El diagnóstico, pues principalmente se va a basar en las características, ya sean epidemiológicas, en las manifestaciones clínicas y en antecedentes, principalmente esto en niños de 6 a 3 años. Nos mencionaba que como tal los análisis de laboratorio deben evitarse, excepto nos daba dos opciones, que iba a ser cuando intentabas evaluar el valor de hidratación y la oxigenación en los pacientes, pero todos los demás se iban a descartar porque pues vas a poner al paciente en una situación de estrés y esto pues va a propiciar que la enfermedad ¿cómo se llama? Se agrave. Nos mencionaba que pues como tal no es necesario la identificación vírica específica y pues en cuanto a la evaluación radiológica nos va a descartar los diagnósticos diferenciales que pueden ser epiglotitis o traqueitis bacteriana, que estos dos casos sí son importantes y nos pueden llegar a afectar bastante a los niños y pues pueden ser incluso creo mortales, si mal no recuerdo. Bueno, en cuanto a las manifestaciones, en caso de se puede utilizar una radiografía anterior o posterior del cuello y se va a observar una sombra que va a ser estrecha de 5 a 10 milímetros.
entre la tráquea y el área subglótica. Este signo se conoce como signo del reloj de arena o de campanario, y de hecho lo están viendo en la imagen. Entonces se ve así como el estrechamiento y las dos áreas abiertas del mismo reloj de arena, y pues es muy común en los pacientes, en las radiografías. ¿Le das? En cuanto al tratamiento, nos mencionaba pues que va a depender de la gravedad. Principalmente en los pacientes leves, pues va a ser cuidados en casa, tenerlos controlados, y además de los cuidados que pues van a ser en general a todos, nos mencionaba que como piedra angular está la dexametasona, y pues nos mencionaba que solo con darle una dosis a los pacientes de dexametasona intramuscular va a reducir la necesidad de hospitalización. Entonces, pues básicamente, si es un paciente que llega, le puedes dar una dosis de dexametasona, y pues esto pues va a ayudar bastante a los pacientes. Y nos mencionaba pues la puntuación de Whistler, que es la que estamos viendo en la imagen, que puede ser de leve, moderada, grave, dependiendo de los puntos. Y pues los puntos es dependiendo de los síntomas que tienen. eh, y ya con esto vamos a dirigir el tratamiento, que puede ser descongestionante, la humidificación, los corticoides o la epinefrina, que pues básicamente corticoides y epinefrina son los medicamentos que se pueden utilizar. Y pues la disposición, si vas a necesitar estar en el domicilio, o si ya va a necesitar internarse, que en casos graves sí se tiene que internar al niño. ¿Leas? Bueno, vamos a continuar con lo que es la bronquiolitis. Aquí vamos a tener que es una enfermedad vírica aguda de las vías respiratorias inferiores que va a ser más frecuente durante los primeros 2 años de vida. En cuanto a su etiología, pues vamos a tener diferentes virus, pero el principal va a ser el virus respiratorio sincitial. Igual podemos encontrar el virus de la gripe, el rinovirus o el coronavirus. Nos menciona que pues la etapa en la que más se van a presentar casos va a ser durante el invierno, y nos mencionaba como factores de riesgo, pues el hecho de que el paciente se encuentre rodeado del humo del tabaco, que no sea amamantado durante los primeros meses, que sea atópico, perdón, o sea que pues sí que tenga alergias y todo eso, así como que vaya a una guardería. Y nos mencionaba que se ha presentado mucha confusión con el asma por el hecho del cuadro clínico. Sin embargo, nos decía que este va a ser el primer cuadro en el que el paciente va a tener sibilancias, por eso se puede descartar. En cuanto a la patogenia, vamos a dividirla en 4. La primera pues va a ser una infección de las vías respiratorias superiores, que aquí es donde el virus se va a replicar. Aquí para que se dé la enfermedad, pues vamos a tener que entre mayor cantidad de inóculo viral, pues mayor va a ser la respuesta o la enfermedad, y pues va a propiciar que la inmunidad de la mucosa esté disminuida. La segunda va a ser la propagación del virus en las vías respiratorias inferiores, que aquí es donde va a ocurrir una inflamación e infiltración de células mononucleares, y además va a haber un edema de la submucosa. Aquí pues ya van a alcanzar las partículas el tracto respiratorio inferior, y pues nos mencionaba que a mayor tamaño del inóculo pues hay una mayor carga vírica, y pues ya aquí es cuando se van a poder presentar pues unos síntomas más graves. La tercera sería la lesión de las vías respiratorias inferiores, que aquí es donde pues se va a afectar el epitelio como tal. Nos decía que pues va a haber una necrosis y un desprendimiento del epitelio, lo cual nos va a llevar a lo que es una respiración, una dificultad respiratoria, perdón, porque va a haber tapones de material necrosado, así como fibrina, y esto va a propiciar a que el aire se quede atrapado dentro de las vías respiratorias y nos pueda provocar atelectasia. En cuanto a manifestaciones clínicas, nos mencionaba que en el pródromo va a haber lo que es la coriza, la tos y la fiebre. Ya a partir pues de que ya comienza el cuadro clínico como tal, nos mencionaba que pues puede haber deshidratación por la tos, porque puede causar el vómito. También pues nos mencionaba lo de la intolerancia a la ingesta oral por el hecho de la misma tos, así como letargo. Y pues vamos a poder encontrar signos de dificultad respiratoria, así como sibilancias y crepitantes, que aquí es donde les digo si es
la primera vez que el paciente presenta sibilancias, podemos descartar pues, que es asma. O en caso, pues nos mencionaba del diagnóstico, que aquí sería pues clínico, en el que el paciente presenta tos, sibilancias, los signos de esfuerzo respiratorio. Y pues aquí el principal punto es que esta enfermedad se va a dar después de una enfermedad de las vías respiratorias superiores, que podría ser pues una gripe común. Y nos mencionaba que pues aquí no hay estudios de laboratorio ni de imagen que nos ayuden a corroborar el diagnóstico. Aquí es meramente clínico. Y nos mencionaba que de tratamiento pues se puede utilizar el salbutamol, así como corticoides. Y en casos ya más graves en el que el paciente ya tenga una dificultad respiratoria pues grave, se utiliza el oxígeno. Ya después continuamos con neumonía aguda. Pues aquí el sistema de defensa pulmonar pues va a estar constituido tanto por la inmunidad innata como por la adaptativa. Y ya las vías respiratorias superiores van a ser las primeras en exponerse a los microorganismos que inhalamos. La inmunoglobulina A va a ser la principal inmunoglobulina que se va a producir aquí en esta zona de las vías respiratorias superiores y representa alrededor del 10% de las proteínas totales que podemos encontrar en las secreciones nasales. La tos y los reflejos epiglóticos pues van a impedir que las partículas más grandes alcancen las vías respiratorias centrales. Y ya las células epiteliales que van a estar recubriendo todas las vías respiratorias y las glándulas mucosas y los alvéolos van a producir un líquido que está en la superficie de las vías respiratorias. Y este líquido es una mezcla de proteínas y de péptidos que va a tener un trasudado de plasma y tiene como actividad microbicida. Y esto es gracias a las acciones de la lisozima, de la lactoferina y del inhibidor de la proteína leucocitaria. Las mayorías de las bacterias pues miden entre 0.5 y 2 micrómetros. Entonces, pues como son muy chiquitas, pueden llegar a alcanzar las vías respiratorias terminales y llegar hasta los alvéolos. Dale a la siguiente. En cuanto al deterioro de las defensas pulmonares, pues cuando funcionan con normalidad, las defensas del pulmón pues van a ser muy eficaces, van a mantener todas las concentraciones de microbios bajas y todo va a estar normal. Ya las alteraciones del nivel de conciencia por cualquier etiología, puede ser por alguna convulsión o por ictus, puede llegar a comenzar a comprometer el cierre de la epiglotis. Entonces esto va a permitir la aspiración de la flora orofaringea en las vías respiratorias inferiores. También mencionaba que el tabaquismo es el factor más implicado en la alteración de los mecanismos de defensa. Entonces esto afecta a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y también se ve afectada la función mucociliar. También el alcohol pues va a generar un deterioro de los reflejos tusígeno y epiglótico y también genera un aumento de la colonización de la orofaringe por bacilos gram negativos. Y también el alcohol aumenta la producción de la interleucina 10. Las infecciones por Mycoplasma pneumoniae o por Haemophilus influenzae pueden interferir pues, en la función ciliar y también los virus pueden llegar a destruir el epitelio respiratorio. Y la mayoría de las enfermedades sistémicas como pues, diabetes o insuficiencia renal crónica o así se han asociado con la neumonía. Dale a la otra. En cuanto a la evolución clínica, pues la anamnesis como tal debe de intentar definir cuáles son los síntomas que tiene el paciente, en qué entornos en el que se produjo ese trastorno, si tiene algún defecto en cuanto a las defensas y pues si el paciente tuvo alguna exposición posible para que haya ocurrido la neumonía. Se buscan datos clínicos como tos, producción de esputo, disnea, fiebre. También también mencionaba síntomas no respiratorios como la fatiga, la sudoración, dolor de cabeza, náuseas, mialgias, entre otros. Y nos hablaba que Mycoplasma pneumoniae es más frecuente en poblaciones jóvenes, pero también se da en el pico de edades mayores de los pacientes.
y la neumonía por bacterias gram negativas afectan sobre todo a personas mayores. Y se ha visto que durante las epidemias de gripe se ha observado sobre todo la neumonía estafilocócica, que esa les voy a hablar más adelante. Y el Staphylococcus aureus resistente a meticilina pues va a ser una etiología frecuente y está sobre todo asociada a la ventilación mecánica. Los pacientes que tienen VIH pues también tienen un riesgo alto de desarrollar infecciones, pero decía que en los países ya desarrollados pues ya no se ve tan común gracias a, pues, a los Targa, pero algunos factores de riesgo en este tipo de pacientes es cuando tienen un recuento de CD4 menor a 400 células por microlitro. También aumenta el riesgo cuando el recuento desciende por debajo de 200 y ya se pueden llegar a generar las infecciones micóticas y micobacterianas cuando tienen menos de 50 a 100 células. Dale a la otra. En cuanto a la exploración física, pues es posible que los pacientes pues utilicen los músculos accesorios para la respiración y y se observa fiebre en un 65 a un 90% de los casos. Normalmente el pulso va a aumentar 10 latidos por minuto por cada grado centígrado que tenga de aumentado el paciente. Pues la cianosis, una frecuencia respiratoria rápida, retracción external, aleteo nasal, todo esto va a sugerir un compromiso respiratorio grave. Y en la exploración del tórax puede revelar como tal un retraso respiratorio en el lado que tiene una lesión. Y al principio del proceso pueden faltar como tal signos definidos o pueden ser muy ambiguos. Dale a la otra. En cuanto a pruebas diagnósticas, tenemos al examen de esputo, que aquí pues, nos mencionaba que el examen microscópico y el de cultivo del esputo expectorado pues, son las piedras angulares de la evaluación de laboratorio para la neumonía. Y el examen de esputo pues, debe de constatar de la observación del color, la cantidad, la consistencia y el olor de la muestra, porque esto nos va guiando para saber pues, la etiología. Por ejemplo, un esputo mucopurulento se da sobre todo en neumonía bacteriana o en la bronquitis, o cuando el esputo es escaso o acuoso, se puede ver en infecciones por micoplasma o adenovirus. Y si el esputo es maloliente, o sea, está más asociado a infecciones por anaerobios. Cuando se observa un predominio de diplococos gram positivos que tienen pues la forma es en punta de lanza, sugiere una infección neumocócica. O por ejemplo, si en el microscopio así podemos ver cocobacilos gram negativos de pequeño tamaño, pues ahí nos podemos ir a que es a causa de influenza. Y pues últimamente se ha utilizado cada vez más la PCR y pues es un poco más efectiva. Dale la otra. Después tenemos la fibrobroncoscopía, que permite recoger muestras para el cultivo de las vías respiratorias inferiores, y esto es gracias a los catéteres con cepillos protegidos y como tal se hace un lavado bronquialveolar. Entonces ya al usar el catéter con cepillo, pues reduce el problema de que se contamine por la orofaringe y pues esto ayuda a diferenciar si es una colonización verdadera o es lo normal que deberíamos de tener. Ya en la biopsia pulmonar, pues los medios directos consisten en la aspiración pulmonar percutánea, la biopsia pulmonar transbronquial, la toracoscopía asistida por video y la biopsia pulmonar abierta. Dale la otra. Después tenemos los análisis de derrames pleurales, que aquí el derrame pleural o derrame paraneumónico aparece entre un 20 a un 40% de los pacientes que son ingresados a causa de neumonía. Y nos mencionaba que podíamos encontrar 3 etapas, que es la etapa exudativa, la fibropurulenta o la complicada. En la etapa exudativa, el cultivo va a ser negativo, el pH va a ser elevado, más de 7.2, y la glucosa también va a estar elevada, más de 60, y el LDH va a ser 3 veces menor. Ya cuando es fibropurulenta, aquí ya el cultivo va a ser positivo y el pH se va a ver menor a 7.2, y la glucosa también va a estar menor a 60 y el LDH va a estar elevado 3 veces. Ya cuando es complicado, podemos tener un cultivo positivo
el pH va a estar disminuido y aquí la glucosa va a estar todavía más disminuida que en la fibropurulenta, que va a ser a menos de 40, y pues tenemos igual el LDH elevado más de 3 veces. Dale la otra. Después tenemos los hemocultivos, que ayuda a limitar el uso de antibióticos y puede identificar la presencia como tal de algunos microorganismos inusuales. Va a estar recomendado sobre todo en pacientes que ingresan pues, a la unidad de cuidados intensivos, o si llegan a tener leucopenia o el paciente tiene alcoholismo activo, tiene asplenia o algún derrame pleural. Ya en el análisis de orina, aquí podemos ver sobre todo a la legionela, y se ha desarrollado una prueba de inmunocromatografía de membrana, que esta ayuda para detectar el polisacárido C del antígeno, y es de la pared celular, que se encuentra sobre todo en Streptococcus pneumoniae. Y ya, dale la otra. Después tenemos las pruebas serológicas, que se han aplicado para diagnosticar pues, para legionela, para micoplasma, para clamidia, para coxiela. Y para definir qué es positivo por así la toma, se necesita una elevación de 4 veces el valor de IgG. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la calcitonina, sobre todo a la procalcitonina y a la proteína C reactiva y al STREP1, que han sido los marcadores más frecuentes asociados con la neumonía, pero pues el principal es la procalcitonina. Dale a la otra. Ya en exploración radiológica, pues aquí podemos ver la consolidación lobar, la cavitación y los derrames pleurales, pues van a estar a favor a una etiología bacteriana. Cuando se llega a apreciar pues, una afectación difusa bilateral, ahí podemos más bien guiarnos a que puede ser a causa de legionela o alguna neumonía viral. Dale la otra. Y luego continuamos con síndromes neumónicos. Tenemos a la neumonía extrahospitalaria aguda, que esta la podemos observar principalmente en pacientes entre 55 a 70 años. Nos hablaba de que podemos encontrar picos de incidencia en invierno y a principios de primavera, pero por ejemplo, si la causa de la neumonía es por legionela, esa la podemos ver sobre todo en verano. Entonces, en general, pues puede pasar todo el año. Y la mayoría de los pacientes va a padecer una o más enfermedades subyacentes, y pues se da a causa de inmunodepresión, o sea, sobre todo si el paciente tiene alguna neoplasia maligna, si tiene VIH, neutropenia, o también si reciben algún tratamiento con corticoides. Se llega a presentar de forma súbita y empieza el paciente con escalofríos, después fiebre, dolor torácico, y puede tener tos con esputo mucopurulento. Y de síntomas extrapulmonares, nos hablaba que en el 91% de los casos llegan a tener fatiga, y también pues pueden tener de que anorexia, sudoración y todas esas que ya les había mencionado. Dale a la otra. Después tenemos a la neumonía extrahospitalaria en adultos de edad avanzada, que este es uno de los motivos más importantes pues, por el que ingresan los pacientes mayores de 65 años, y es una causa principal de morbimortalidad. Aquí la presentación clínica de la neumonía puede ser sutil a comparación de los pacientes más jóvenes. Ya los hallazgos clásicos es pues de que tos, fiebre, disnea. También podemos encontrar taquipnea y estertores, que esos decían que en esta edad pues eran como que los más típicos. Y la bacteriemia, las complicaciones intrahospitalarias y la muerte pues van a ser más frecuentes en este tipo de pacientes. Y sobre todo la causa va a ser por legionela, por Streptococcus pneumoniae o por Haemophilus influenzae. Dale la otra. Después tenemos la neumonía en residencia de ancianos, que esta constituye un motivo frecuente de ingreso hospitalario. Aquí la aspiración silente pues es un factor de riesgo importante, así como el deterioro funcional del paciente, la alimentación nasogástrica o el paciente que tiene de que confusión. Y los factores de riesgo modificables pues son una higiene bucal adecuada y pues tratar de mejorar alguna dificultad que llegue a tener el paciente en cuanto a la deglución.
Y ya en la neumonía asociada al sistema sanitario, pues como tal se ha definido como la neumonía que se desarrolla en pacientes que han permanecido ingresados 2 o más días, y esto es dentro de los 90 días después de esa hospitalización. También podemos sospechar de este tipo de neumonía cuando el paciente ha ido de que a clínicas de hemodiálisis o si tiene pues antibioterapia intravenosa, si tiene algún tratamiento de heridas o si también tiene quimioterapias o ese tipo de cosas. Y aquí ya la mortalidad pues va a ser mayor que, por ejemplo, una neumonía extrahospitalaria. Dale a la otra. Después tenemos a la neumonía extrahospitalaria grave, que aquí aproximadamente el 10% de los pacientes con este tipo de neumonía va a desarrollar una enfermedad grave. La identificación precoz de este tipo de pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar neumonía grave porque estos individuos presentan pues, una mortalidad mayor que, por ejemplo, una neumonía extrahospitalaria normal. Aquí la edad avanzada, pues la ubicación en residencias o en asilos, la inmunodepresión y todo eso va a estar relacionado con este tipo de neumonía. Suele haber una incidencia mayor a causa de de Staphylococcus aureus, de Legionella, de bacilos gram negativos, igual de influenza. Dale a la otra. Después tenemos al síndrome de neumonía típica. Aquí, pues nos mencionaba que igual el Mycoplasma pneumonia puede ser el responsable de entre 10 a 30%, aunque también lo podemos ver a causa de Chlamydophila pneumonia. Cuando es por Chlamydophila, pues podemos ver en mayores de 65 años, el paciente va a tener dolor de garganta, ronquera, tos y también va a presentar manifestaciones extrapulmonares. Ya cuando es a causa de un virus, se da principalmente en pacientes de la tercera edad y aquí los virus principalmente involucrados va a ser el bocavirus y el metaneumovirus. Ya cuando es a causa de la legionela, pues aquí va a ser principalmente por la Legionella pneumophila, va a ser a causa de una inhalación y aquí vamos a ver sobre todo hallazgos extrapulmonares y al momento de realizarle exámenes de laboratorio vamos a encontrar anomalías. Dale al otro. Después tenemos la neumonía por aspiración, que aquí el contexto clínico en el que se va a producir, pues abarca cualquier estado de enfermedad en el que se altera como tal la conciencia del paciente y puede haber, no sé, de que alguna neumonía, alguna anomalía en cuanto a los reflejos de deglución o de náuseas o de ese estilo. Aquí la presencia de contenido ácido en los pulmones va a inducir la liberación de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 8 y todas esas. Se van a conocer 3 síndromes principales como consecuencia de la aspiración, que es la neumonitis química, la obstrucción bronquial secundaria a la aspiración de partículas y la neumonía por aspiración de bacterias. Los síntomas pues, van a ser de que fiebre, pérdida de peso, tos productiva y el esputo puede ser maloliente. Y también aquí, a diferencia de otro tipo de neumonías, es que podemos encontrar anemia. Dale a la otra. En cuanto a las neumonías eosinofílicas, pues estas también son llamadas como infiltrados pulmonares con eosinofilia. Aquí la eosinofilia pulmonar con infiltrados se ha asociado con infecciones por Ascaris, por Strongyloides, por anquilostomas. También puede ser parasitarias como por Ascaris o así. O sea, esto puede ser por muchas causas. Entre las causas no infecciosas que podemos encontrar aquí puede ser por alguna alergia farmacológica, por una leucemia, por síndromes paraneoplásicos o por neumonitis por hipersensibilidad. Esta neumonía pues va a ser pues principalmente en pacientes más jóvenes que van a ser entre 20 a 45 años y va a tener como característica
una aparición aguda de disnea, de tos no productiva, a diferencia de las otras. Puede tener fiebre, hipoxia, dolor torácico, y esta puede llegar a necesitar pues que el paciente sea internado en cuidados intensivos y pueden llegar a necesitar alguna ventilación mecánica. Dale la otra. En cuanto a la neumonía intrahospitalaria, pues esta es la causa principal de fallecimiento asociada a infección en pacientes hospitalizados y tiene una mortalidad de alrededor del 20 al 33%. Esta consiste en cuando los pacientes están hospitalizados, pues lo ponen como una media de entre 7 a 9 días. Y entre los factores de riesgos asociados, pues es que el paciente tenga una edad mayor a 70 años, que tenga una enfermedad subyacente grave, que haya estado en coma o desnutrición, que tenga alguna enfermedad como tipo EPOC o alguna que afecte el sistema nervioso central. Y se cree que el uso de ventilación asistida va a ser el factor de riesgo más importante para llegar a desarrollar este tipo de neumonía. Dale a la otra. Ya como tratamiento, pues nos decía que aunque los casos que son leves se pueden resolver de manera espontánea, pues la administración de antimicrobianos van a ser como tal la piedra angular de la neumonía. Y pues aquí depende mucho si el paciente es sano, si ya tenía alguna morbilidad asociada. Si es sano, pues le podemos dar macrólidos, o si ya tenía alguna morbilidad asociada, pues necesitamos ver si estaba tomando antibióticos o no, entonces le podemos dar una fluoroquinolona. También, dale a la otra. También tenemos que ver si el paciente pues es un niño o si es mayor. Entonces, cuando llegan a ser menores de 5 años, aquí más bien utilizamos amoxicilina cuando sospechamos de que sea por una etiología bacteriana, o si es por algo atípico, pues usamos acitromicina. Pero en general, pues podemos utilizar de que penicilina o ampicilina o así, pero pues depende mucho de la etiología y de la edad del paciente. Dale a la otra. Bueno, y ya para terminar tenemos la neumonía crónica, que aquí va a ser un proceso del parénquima pulmonar que va a ser, bueno, que puede ser infeccioso o no infeccioso, que va a durar de semanas o hasta meses. Se va a manifestar por síntomas pulmonares crónicos y progresivos, y además nos va a mostrar en la radiografía una normalidad a nivel de pulmonar. En cuanto a las causas infecciosas, vamos a tener que principalmente es el Staphylococcus aureus, pero además podemos encontrar al Haemophilus influenzae, a la Pseudomonas aeruginosa, así como Mycobacterium tuberculosis o hasta las Aspergillus. Nos mencionaba que aquí pues se va a dar principalmente con pacientes que van a tener comorbilidades. Y en caso de las causas no infecciosas, nos hablaba tanto de neoplasias como vasculitis, fármacos que consume el paciente, hasta drogas, así como enfermedades que se están asociadas al trabajo que desempeña el paciente, como la neumoconiosis o así como la hipersensibilidad del paciente. Nos mencionaba que va a afectar principalmente a pacientes en la etapa pues tanto adulto joven como adulto mayor, y nos mencionaba que pues va a estar muy ligado a lo que son pues sí, el trabajo que desempeña el paciente, se me olvidó el nombre, pero por ejemplo se veía marcado en personas que trabajaban en el área de salud, así como los que trabajan por ejemplo en minas o que están expuestos a diferentes gases. También nos hablaba de pues pues los hábitos que tiene el paciente, por ejemplo, fumar, el hábito del alcohol, e incluso pues las otras enfermedades que pueda presentar, como en este caso pues sería el VIH, que aquí es una de las causas de muerte principales de estos pacientes. Como manifestaciones clínicas vamos a tener pues todas las que ya nos mencionó Hapsibe en la neumonía aguda. También puede presentar fiebre, escalofríos, pues el malestar general. Nos mencionaba también de la anorexia y la pérdida de peso, que estas van a ser dos parámetros que nos van a indicar que pues es una enfermedad crónica. También nos mencionaba que pues conforme va pasando el tiempo se van a hacer notar más los síntomas pulmonares,
Y también podemos encontrar lo que es la tos, el esputo, la hemoptisis, dolor torácico, disnea. Y nos mencionaba que pues además de esto, depende de la etiología que tenga consigo, se van a agregar síntomas o signos. En cuanto al diagnóstico, pues nos mencionaba que en realidad no hay como que uno específico por todas las etiologías que pueden causar la neumonía crónica. En este caso nos mencionaba que, por ejemplo, en la biometría hemática, pues las alteraciones no van a ser indicativas de una sola patología o de una etiología, porque pues varias pueden causar lo mismo y pues no nos va a indicar absolutamente nada. Nos mencionaba que pues los estudios adicionales que se van a hacer, depende a la clínica, a los síntomas que presente el paciente, a la sospecha clínica que también tenga el médico, y nos menciona que podemos ayudarnos de una radiografía de tórax, pero pues en este caso ya ya era más útil una tomografía por toda la información que nos arroja. Y en cuanto a tratamiento, perdón, nos mencionaba que pues, por ejemplo, para el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae o la Legionella, se prefería el levofloxacino. Nos mencionaba también que pues los corticoides está controvertido su uso, porque no se veía una mejoría como tal. Y en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes que pues tienen VIH, nos mencionaba que pues el medicamento que más les va a ayudar va a ser la anfotericina B, y nos podíamos ayudar también de la broncoscopía para eliminar los tapones de moco que estén causando alguna dificultad respiratoria. Y pues ya sería todo.